vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridas familias, queridos amigos, en este domingo, 28º durante el año, el Evangelio nos habla de sanación y salvación. Y lo hace a partir de un relato de la curación de un grupo de leprosos. Nos dice el Evangelio que mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Un grupo de leprosos en las afueras de un pueblo. Tenemos que pensar cuál era la situación de esta pobre gente que sufría esta enfermedad. Eran como expulsados de la población. Había un temor muy grande al contagio y ciertamente no había forma de remedios. La promiscuidad en la que se vivía en las casas, una sola habitación donde dormían varios, la cercanía con otros, el temor del contagio permanente, hacía que los leprosos fuesen sacados a las afueras de la población y así vivir o sobrevivir o subsistir como podían, malolientes, enfermos, con su carne que se va consumiendo, lejos de todos, con algunos alimentos que les acercaban, y el que se los acercaba lo dejaba ahí, tenía que salir corriendo para que el otro pudiese venir a buscarlo. Una situación de una marginalidad muy grande. Además, eran como rechazados en la participación en la vida de la comunidad. Y cuando Jesús pasa por este poblado, en las afueras del pueblo, ve que se acercan y desde lejos empiezan a gritar a Jesús. No pueden acercarse. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y ahí ocurre algo que llama mucho la atención. Jesús no los sana en el momento, sino que los manda a presentarse. Dice, al verlo Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Es una sanación no en la presencia de Jesús, sino en camino. Pero Jesús les está mandando algo que es como una especie de desobediencia civil que les está proponiendo. Vayan hacia el pueblo. Ellos que tienen que estar afuera. Pónganse en camino, vayan al sacerdote. No pueden entrar a la comunidad, porque además eran considerados impuros. No solo les faltaba la salud, sino se veía en aquel entonces la enfermedad, esta enfermedad tan dolorosa, como un signo del pecado. Entonces, no podían participar de la vida de la comunidad, en su manifestación religiosa, en el templo, en la sinagoga. Y Jesús le manda, vayan. Y es en el camino donde quedan curados. Hay una primera obediencia a Jesús, que es en una desobediencia civil, pero ahí es donde el Maestro puede obrar. Y ellos quedaron purificados, dice, en el camino, y uno de ellos comprobó que estaba sanado y purificado, sanado de la enfermedad y purificados de aquello que los excluía de la comunidad. 9 de ellos siguieron su camino. No sabemos qué habrá pasado. Seguramente fueron admitidos por el sacerdote, habrán vuelto a sus casas, a sus familias, con gozo, a vivir esa vida nueva que les brindaba la salud. Y así quedaron en el anonimato, gozando de la salud del cuerpo. Pero uno de ellos tuvo una actitud distinta. Dice el Evangelio, uno de ellos,
al comprobar que estaba sanado, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Este hombre reconoció que estaba sanado, pero se dio cuenta que la fuente de esa salud era Jesús, aunque estuviese a distancia. Y por eso vuelve en una actitud religiosa, la alabanza a Dios, en un canto para que todos lo escuchen. Vuelve al encuentro con Jesús y se arroja a su pierna, ya no le grita de lejos, queda a sus pies, se ha acercado, no a la comunidad, sino a Jesús, fuente de una comunidad nueva. Se postra ante él, una actitud religiosa, y da gracias. Qué importante. Comprobó que estaba sanado y volvió a Jesús. Y dice el Evangelio sencillamente, era un samaritano. Conocemos la situación de los samaritanos, la región vecina a Judea hacia el norte, que eran despreciados por los judíos. ¿Por qué? Por su condición. Había sido una zona donde había habido deportaciones, inmigraciones, y entonces la raza se había mezclado con la sangre de los asirios que habían dominado en la región, la religiosidad en esa vez se había contaminado con otras formas religiosas, entonces los judíos los veían mal a los samaritanos, los despreciaban, no se trataban con ellos. Y es uno de estos hombres que sufre esta doble discriminación, por ser leproso y por ser samaritano. Esta doble marginalidad expresa una fe nueva, expresa una fe nueva que lo lleva a postrarse ante Jesús. La pregunta de Jesús entonces es, dice el Evangelio, Jesús les dijo entonces, ¿cómo? ¿No quedaron purificados los otros 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿Ninguno volvió para dar gracias a Dios sino este extranjero? Y agregó, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este hombre, en su gratitud y en el volver a Jesús, encontró ya no solo la purificación, no solo la sanación, sino la salvación. Y la salvación en la fe. Y la pregunta de Jesús, ¿los otros 9 dónde están? Están en el Antiguo Testamento. Se quedaron allí. Y este extranjero entró en el Nuevo Testamento, entró en la gracia de la salvación que trae Jesús. Y esto es un signo también para nosotros. Así como la lepra era considerada un signo del pecado, la enfermedad del cuerpo como un signo de la enfermedad del alma, así nosotros podemos reconocer hoy que esa enfermedad del alma está o puede estar en nosotros. Y es el pecado el que nos lleva a una autoexclusión de la vida en Dios, de la comunidad. No somos marginados, nos automarginamos. Y ahí es donde podemos nosotros, a la luz de estas palabras del Evangelio, descubrir que la fuente de la salvación es Jesús. Podemos seguir caminando en esa situación en la que estamos, pero podemos volver a Jesús y en Él encontrar no solo purificación y salud, sino también salvación, que es la vida del alma. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. También para nosotros, la única liberación, la plena liberación está en el encuentro con Jesús. Por eso necesitamos la fe, el correr al encuentro con Él y gritarle a Él, Señor, ten compasión de nosotros. Y el Señor mostrará su compasión y nos permitirá acercarnos a Él, Él se acercará a nosotros. La fe nos acerca a Jesús, a su palabra salvadora. Los sacramentos nos dan la salud que sanan del pecado, el bautismo, la reconciliación. La Eucaristía me hace entrar en comunión plena con Jesús. La salvación que es la gracia de la vida en Cristo. Una existencia nueva.
Los 10 tuvieron una existencia nueva. 9 en su familia, en su comunidad, en las prácticas del Antiguo Testamento, y 1 en la nueva comunidad que salva en Jesús. Pidamos al Señor la gracia de también nosotros, como este samaritano, poder encontrar en Cristo la gracia y la salvación, la vida. Que Dios nos bendiga. Palabras de vida.